Centros de planchado. Servicio oficial del fabricante. Avenida de la Perla 25, Madrid. Teléfonos 91 566 00 y 671 032 398. No tire sus electrodomésticos. Electrónica Integral Madrid RG. ¿Buscas una Biblia? Encuéntrala en la tienda online de la Sociedad Bíblica, en www.todobiblia.com. También puedes visitarnos en Madrid, en calle Orense 6 primero, o llámanos al 916-366-302. Sociedad Bíblica, más de 175 años difundiendo la Biblia. Si usted quiere apoyar este proyecto, ahora puede hacerlo a través de un simple SMS, enviando un mensaje con la palabra siembra al 25600 y estará colaborando con este medio radial a difundir la palabra de Dios. Este proyecto no conlleva fines de lucro. Nuestro único objetivo es la difusión del Evangelio de Cristo. Coste único del mensaje, 1,45 €. Impuestos incluidos. Servicio operado por Altiria. Protestantedigital.com. Viviendo una fe que razona y una razón que cree. Más de 10 años buscando la verdad con la ética de Jesús en los medios de comunicación. La Biblia, nuestra referencia. Protestante Digital, abrazando la cultura. Un diario con buenas noticias cada día en la web. Protestantedigital.com. Dynamisradio.org. Conéctate con Dios. Conectándonos, un programa pensado para analizar los acontecimientos más relevantes a la luz de la palabra de Dios. Conectándonos, un programa dinámico conducido por el pastor y maestro Enrique Montenegro. Conectándonos, solo por Dynamis Radio. Conviértete en sembrador y multiplica la bendición de Dios en tu vida. Solicita tu tarjeta de Sembrador Dynamis al teléfono 912-882-200 o a través del mail siembra@dynamisradio.org. Dynamis Radio. Poder de Dios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dynamis Radio. Poder de Dios. Conferencia de matrimonios con José Rea de la Iglesia Buenas Nuevas del Este, 18, 19 y 20 de octubre en Pasión por Cristo. José Rea en Madrid, Conferencia de matrimonios en Pasión por Cristo. Información al teléfono 912-882200. Invita Dynamis Radio. Del 31 de octubre al 3 de noviembre, Radio Estéreo Visión Sevilla te invita a un nuevo congreso. Tiempo de Dios para tomar y conquistar la tierra.
en el Aire Hotel Sevilla, junto a la estación de Santa Justa. Conferencias del pastor y salmista Marcos Vidal de España, del pastor Gilbert Román de la Iglesia Asamblea de Dios de Francia, del pastor Walter Morales de la Iglesia Dunamis de Guatemala, el pastor Esteban Montalvo de México, el pastor Manolo Luque de la Iglesia Cristiana Emmanuel Alcalá de Guadaira de Sevilla y el pastor Máximo Álvarez del Ministerio Evangelismo a Fondo Sevilla, entre otros. Además, con la participación especial de la música de Anna Cano, de Barcelona. Recuerda, del 31 de octubre al 3 de noviembre, en el Aire Hotel de Sevilla. La entrada es gratis. Una invitación de Radio Estéreo Visión Sevilla, organizado por la Iglesia El Shaddai de Sevilla. El pulso de la vida, Dynamis Radio. Ahí estamos escuchando Castillo Fuerte de Lutero, que lo interpreta Mendelssohn precisamente. Y en este marco incomparable queremos hablar de la Reforma, hablar precisamente de ese hecho que cambió en alguna medida también la historia, cerca de 500 años hace ya, que Lutero tomó esa acción en el 1517 y clavó esa tesis, esas 95 tesis en la puerta de Wittenberg. No sé si se dice así que aquí hay una máquina en el alemán. Tenemos con nosotros a José de Segovia. Muy buenos días y bienvenido a este espacio El SEM Responde. Encantado de estar aquí. Estaremos hablando con él y también con el escritor Mario Escobar, que lo tenemos ya en el otro punto de la comunicación, sobre la Reforma, y estamos inmediatamente ya procediendo a saludarle. Muy buenos días, Mario Escobar, y bienvenido. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí con nosotros. Y así que preguntarles en alguna medida a ambos en este espacio del SEM Responde, decir que Mario Escobar, además de escritor, es también secretario de Cultura del Consejo Evangélico de Madrid. ¿Eso es correcto, Mario? Sí. Ah, estupendo. Sí, por ahora sí. Muy bien, muy bien. Así que él a nivel del SEM pues estará representando. Hoy no tenemos al secretario ejecutivo del SEM, el pastor Manuel Cerezo, y así que como representante del SEM en este caso está Mario Escobar y José de Segovia. Ambos pues serán los ponentes sobre los cuales estaremos hablando de la Reforma. Así que la primera pregunta es... ¿cuál es la relevancia realmente de este acontecimiento llamado la Reforma? Fue una revolución, yo creo, para la historia de la humanidad, y tanto si lo consideramos socialmente como espiritualmente, un acontecimiento sin duda excepcional, ¿no? Históricamente sabemos que marca la historia de este continente. Sin lugar a dudas que podríamos decir que Europa no es la misma a partir de la Reforma, y desde luego del mundo a partir de entonces también, por causa de ello precisamente. Y espiritualmente estamos ante un despertar, un avivamiento, si queremos incluso utilizar ese lenguaje, que no había tenido precedentes hasta entonces, ¿no? Realmente es un referente en todos los sentidos, ¿no? Estupendo. Mario, ¿qué podrías decirnos en torno a este primer punto en el que estamos empezando a trabajar? No, estoy muy de acuerdo con lo que dice José, ¿no? José de Segovia, de que la Reforma es un hito, uno de esos momentos históricos en los que todo empieza a cambiar de nuevo, ¿no? Tal vez no solo porque sean ideas que otros habían dicho, ¿no? Sabemos que había habido algunos precursores, ¿no? Algunos precedentes, pero llega en un momento histórico muy peculiar, ¿no? El hecho de que la imprenta, ¿no? empezara a tener mucho peso, que las ideas se movieran tan rápidamente, que fue esa primera revolución de la comunicación, que encima pues un personaje como Martín Lutero surgiera en ese momento, ¿no? Las personas, Dios las utiliza de una manera excepcional si se dejan utilizar, y él fue un hombre imprescindible, ¿no? para esa primera oleada de reforma. Luego hubo otros, pero yo creo que esa valentía, esa sinceridad, esa honradez que no había habido en otros, pues convirtió a la Reforma en algo posible, en un momento en el que ya se había creado
la Inquisición, unos siglos antes, pero en España estaba muy activa con judíos, con moriscos, y en otros sitios se empezaba a extender, y en el que la Iglesia católica de alguna manera también tenía que renovarse, ¿no? Porque estaba autodestruyéndose. Entonces yo creo que el momento histórico fue muy 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 importante, y que se consiguió transformar no solo la religión o la fe, sino toda Europa y en el fondo todo el mundo con esa reforma protestante. Claro. Visto un poco desde la actualidad, podría parecer que es como una especie de contrapropuesta frente al mundo católico, y que evidentemente es una especie de enfrentamiento entre católicos y evangélicos. ¿Qué catolicismo era aquel catolicismo frente al cual Lutero clavó esas 95 tesis en la puerta? No sé cómo se dice en alemán. Wittenberg, ¿es así? Adelante. Perfecto. Sin lugar a dudas que el catolicismo que conoce Martín Lutero, hoy en día muchos católicos reconocerán que tiene muy poco de deseable, ¿no? Y desde luego lo consideran como una de las páginas oscuras de la Iglesia. Escuché precisamente este mismo año a hablar a alguien del Vaticano sobre este tema, y me comentaba que hoy en día está reconocido los excesos que se cometieron en la venta de indulgencias, en concreto en Alemania, ¿no? O sea, se acusa mucho al responsable de aquella venta de haber levantado toda esta protesta, ¿no? Que sin precedentes. Claro, lo que muchos no reconocen es que hubo mucho más que un incidente concreto, ¿no? Que fuera los problemas que traía cierto individuo en su gestión de una venta de indulgencias. En primer lugar, era el principio mismo, o sea, lo que vemos que lleva a colocar esas tesis, parte de un principio que hay detrás de esa venta, que implicaba lo que llamamos simonía, ¿no? O sea, el negocio por asuntos espirituales, un tema tristemente de actualidad hasta el día de hoy, ¿no? Puesto que la religión siempre tiende, como muchas veces la gente tantas veces dice, ¿no?, a hacer un negocio, ¿no?, de estos temas, ¿no? Entonces, yo creo que esa acusación es lo que hace que simpaticemos muchos inmediatamente con la reforma, aunque no sepas más de ello, ¿no? El hecho de saber que fue una protesta por algo que se trataba de una manipulación económica, ¿no?, de un asunto espiritual, levanta las simpatías incluso de los religiosos y, por supuesto, los sucesores de aquella iglesia que no se identifican con esa manera de actuar, ¿no? Pero claro, las 95 tesis mucha gente no sabe que no tratan solamente sobre las indulgencias, ¿no? O sea, es solamente una parte de ella. El texto es bastante poco conocido, la mayor parte de las ediciones que existen muchas veces son editadas, no es el texto completo, ¿no? Y se sigue sabiendo poco realmente de lo que escribió. De hecho, el revisionismo histórico incluso ha llegado a cuestionar hoy en día si efectivamente se hizo en ese momento y de esa manera, ¿no? Puesto que no hay un documento explícito que así lo diga, ¿no? Es la historia, la tradición como ha llegado, ¿no? Y en ese sentido, como sabemos, la fecha para muchos más tiene que ver con el Halloween, ¿no? Actual, ¿no? Que ya ni siquiera reconocen la víspera de Todos los Santos, ¿no? Incluso en círculos cristianos tenemos que tener siempre esta discusión, ¿no?, sobre esa fiesta, cuando ha sido una fiesta católica tradicionalmente, la fiesta víspera de Todos los Santos, pero ya nadie sabe ni siquiera que era eso, ¿no?, una fiesta católica. Hasta ese punto ha llegado la secularización a quitar todo rastro de la fecha, ¿no? Claro que sí. Mario, adelante con tu intervención con respecto a este punto que estábamos hablando. Hombre, yo creo que Lutero hizo algo que los demás no se atrevían, ¿no? Acababa una sociedad pues muy paternalista, en la que había que respetar a las autoridades, ¿no?, casi por decreto divino, y llega este hombre que es un hombre moderno, un hombre que está rompiendo con todas esas cosas. Él mismo tiene su propia crisis personal, una crisis espiritual sincera, se siente pues carcomido por la culpa, a pesar de que es un monje agustino que cumple estrictamente pues todo lo que su orden dice. Se da cuenta que no encuentra consuelo nunca, ¿no?, ni sosiego ni paz, y es leyendo esa Biblia que estaba prohibido leerla, que encima no estaba en el idioma de la gente común, y que solo los doctores, entre comillas, podían interpretarla, que él encuentra, ¿no?, cuando se convierte en profesor de Biblia,
una esperanza, ¿no? Y él no pretende reformar nada al principio, ni siquiera criticar a la Iglesia. Él lo que ha encontrado es una esperanza en las palabras del Evangelio, ¿no? Y sobre todo en las cartas de Pablo, de que la fe, que el hombre no puede ganarse la salvación, ¿no? Y eso es lo que comparte a sus alumnos, y esa corriente se contagia por todo Wittenberg, y de ahí va a otros sitios de Alemania. Pero desgraciadamente lo que le hace famoso es el enfrentamiento al poder político religioso del momento, que son estas tesis, pero él ya está llevando ese mensaje de esperanza a mucha gente a su alrededor, ¿no? Y yo creo que lo más importante, además de su enfrentamiento con las indulgencias y con todo lo que eso suponía de opresión económica, espiritual a la gente, es sobre todo esa luz de esperanza en una sociedad que acababa de pasar la peste, que estaba pensando que era el fin del mundo, que vivía pesimistamente, ¿no? la vida, que para ellos era un valle de lágrimas, y les da una esperanza que yo creo que es más contagiosa aún que la condena, ¿no?, a los abusos, ¿no?, que en ese momento tenía la Iglesia Católica. Claro que si tú has escrito un libro que precisamente se llama Lutero y que evidentemente a veces uno relacionan por desconocimiento con el tema de la película, pero es un libro que realmente ha sido muy bien recepcionado tanto por la crítica como por los lectores, y que evidentemente nos aportan rasgos interesantes en torno a este personaje Lutero, de Mario. Sí, en el libro, que es una novela, sobre todo quería que se viera ese lado más humano, ¿no? En la época que está en el castillo de Wartburg, está escondido porque tanto el emperador como el papa lo quieren asesinar porque es un problema para ellos, y allí es donde traduce al alemán la Biblia, ¿no?, sobre todo el Nuevo Testamento, y tiene sus luchas espirituales, ¿no? Lutero no nos dijo exactamente todo lo que pasó en ese escondite que duró un poco más de un año, pero sí describe algunas luchas espirituales, ¿no?, como él cuenta, ¿no?, como el diablo le torturaba, y también tuvo unos problemas físicos y enfermedades, ¿no? Y vemos pues un Lutero muy humano que incluso cuestiona, a lo mejor es verdad lo que yo defiendo, pero está acusando violencia, está acusando problemas, a lo mejor me he equivocado, ¿no? Y cuando luego vuelve a Wittenberg, que además esa reforma se ha radicalizado, ¿no?, con los profetas y ha habido una serie de abusos, lo que intenta es construir, ¿no? Es verdad que de alguna manera su mensaje, que era muy positivo, acaba destruyendo lo viejo y hay una crisis, pero luego es capaz de construir algo nuevo, ¿no? Es un poco la situación en la que vivimos ahora, ¿no? Estamos tan preocupados por lo viejo y cómo ya no va a ser la vida como era antes, y se nos olvida que hay algo nuevo, ¿no? Algo que tenemos que construir, ¿no? Y yo creo que, sobre todo para mí, Lutero es un gran constructor, es el constructor de la Iglesia, y es el hombre que trae la educación a la Iglesia, que trae la música a la Iglesia, y que trae cosas que ahora disfrutamos, pero que vienen de ese magisterio de Lutero. Claro que sí. Una cosa que a veces no relacionamos y que evidentemente yo creo que sí hay un hilo conductor es entre Agustín de Hipona y Lutero en este caso, ¿no? Así que coméntanos un poquito eso, José, tú que eres ahí un hombre versado. Adelante. Yo creo que, como muy bien decía Mario, para poder entender la Reforma hay que entender la propia lucha espiritual de Lutero y la herencia que significa teológicamente, porque era, claro, un profesor de teología, el pensamiento realmente impresionante de Agustín de Hipona, ¿no? Él era no solamente un fraile agustino, sino que además se identifica con las líneas generales de Agustín y las lleva, digamos, en cierto sentido, sus últimas consecuencias en varios puntos, ¿no? O sea, vemos que incluso las debilidades del pensamiento teológico de Lutero son las de Agustín, o sea, en este caso la teología de los sacramentos, ¿no? Son los problemas, digamos, que Lutero hereda y que trae a la Reforma, pero los puntos fuertes brillan con una gloria como no se había visto desde la época de Agustín, como es toda su teología de la gracia, ¿no?, en la cual edifica todo su pensamiento y lleva simplemente a sus últimas consecuencias, ¿no? O sea, muchas de las doctrinas, ¿no?, todas las creencias cristianas que saca a primer plano la Reforma estaban en Agustín, no eran ningún invento de los reformadores, ¿no? Y en ese sentido, claro, cualquiera que conozca la doctrina cristiana, ¿no?, y la teología reconocerá que hay muchos elementos, ¿no?, que estaban ya ahí, ¿no?, que habían sido objeto de discusión o de polémica, pero que de una forma clara habían sido aceptados como ortodoxia, ¿no?, dentro de la Iglesia cristiana.
Claro que sí. El título exacto del libro escrito por Mario Escobar es Matar a Lutero. Yo me he quedado solamente con una parte del título, así que gracias, Mario, porque no me jalaste no me has tirado las orejas. No querías matarle, yo digo, no le quieres matar, no le voy a... Sí, dejemos vivo a Lutero, que bueno, por lo menos su pensamiento. Una cosa que me ha llamado curiosa y poderosamente la atención es ese hecho de las 95 tesis, o sea que realmente no hay documentos. Hemos visto una película que se llama Lutero, precisamente, donde una de las escenas o una de los actos en los que se muestran, en que le dice, oye, hay que retener las tesis que ha escrito Lutero. Dice, no, ya no es posible, es que se ha publicado por todos los lados. ¿Esto es una recreación de la película o esto fue realmente así que ocurrió? Sí, como decíamos antes, la difusión que tuvo pues la reforma fue tan rápida que no pudo frenarse, ¿no? Y de hecho la idea de Lutero cuando él traduce la Biblia, además de que los cristianos puedan acceder a la palabra de Dios de una manera directa, es me pueden matar a mí. De hecho él piensa que le van a matar y está amenazado de muerte, pero no pueden matar a 1 millón de luteros, a todos esos luteros que van a surgir cuando lean la Biblia y se den cuenta de las contradicciones que hay entre lo que leen y la práctica de la Iglesia de su época. Entonces, yo creo que él sabía eso, ¿no? Era un gran comunicador y cuando él va pues a la dieta, ¿no? Y va ahí, le reciben como un héroe, porque ya todo el mundo conoce lo que ha hecho Lutero, todo el mundo lo ha leído o se lo han leído, ¿no? Porque todo el mundo no sabía leer, pero había gente que leía en voz alta a grupos esos libros, ¿no? Entonces, cuando él llega a la dieta, pues todo el mundo, el pueblo sobre todo, le recibe como un héroe. O sea, la comunicación había sido instantánea, ¿no? Comparado pues con toda esa elaboración medieval de los libros, ¿no? Los escritos a mano, de una manera tan complicada, la imprenta crea esa revolución. Pero además, otra cosa es que Lutero les habla en un lenguaje actual para su época y además de los problemas del momento, porque a veces un problema que ha tenido la Iglesia es hablar sobre sí misma, sobre sus problemas, sobre su teología, sobre su ética, su moral, y no se preocupa del momento histórico, ¿no? Yo creo que Lutero sí se preocupa de los príncipes alemanes y se preocupa de la nobleza alemana, se preocupa de cómo y está en su boca la injusticia social también a veces, o sea, y es un hombre de su tiempo hasta el punto de que el alemán medio le entiende y quiere recibir ese evangelio, ¿no? A veces nosotros lo descontextualizamos, hacemos pues una especie de cristianismo separado de la sociedad en el sentido cultural, y no llegamos con el mensaje porque lo que le decimos a la sociedad no es relevante para ella en este momento, ni siquiera lo entiende en cierto sentido. Yo creo que él es ese gran comunicador que sí sabe poner el evangelio en el hombre de su tiempo y con las necesidades de su tiempo. Claro. ¿Algo a añadir en este punto, José? Sí, yo creo además que pone en evidencia la dieta el hecho de que no fue el problema de las 95 tesis solamente, porque la cuestión es que a lo que él se le pide es retractarse en aquel momento es de todos sus escritos. O sea, como ha explicado antes Mario, él ha llegado ya a ese descubrimiento liberador, ¿no? de la gracia por la justicia de Cristo en su cruz, ¿no? Y sus únicos méritos, ¿no? Suficientes, ¿no? Para la salvación previamente, ¿no? Y entonces está compartiendo eso en el contexto, por un lado, académico de sus clases, pero también en la predicación y en la serie de escritos también que comienza a hacer anteriormente. La difusión de las tesis es tan grande que, como decía ahora Mario, que realmente ha llegado incluso a, como decía antes, algunos a dudar dónde por primera vez se dieron a conocer, ¿no? Si realmente es una historia, una leyenda, una tradición, el hecho de que se pusieran en la puerta, o verdaderamente simplemente se difundieron por la imprenta, porque la difusión fue tan espectacular, ¿no? O sea, está íntimamente unida, como bien decía Mario, a la invención de la imprenta y la transformación que hace de Europa y de Occidente y del mundo, finalmente. César Vidal hizo por lo menos una aportación en cuanto a mi información y a mi pensamiento, y que evidentemente revolucionó en cuanto a aquel acto, aquella costumbre que había de llevar las tesis cuando no estabas de acuerdo y ponerlo en aquella puerta de la catedral simple y llanamente para discutir. ¿Eso es correcto? Yo creo que sí. O sea, yo creo que la visión tradicional, aunque no hay un documento explícito que cuente exactamente cómo era, obviamente se basa en una realidad, ¿no? Y el hecho de que lo hicieran ese día, en ese momento en concreto, se entiende perfectamente cuando se sabe lo que era la fiesta católica, ¿no? Hoy en día, como decía antes, que nada más se piensa en Halloween, claro, no se comprende nada del significado que tenía la víspera de Todos los Santos. Claro, ¿por qué ese día la 31? Víspera de Todos los Santos, claro, era una
una fiesta, en primer lugar, muy importante dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Que se comienza precisamente en esa víspera. Y luego el significado que tiene también para el católico del difunto, ¿no? De los muertos, los seres queridos que has dejado, ¿no? Y que era precisamente, como decía Mario, la esperanza que Lutero quería traer por medio de esas tesis, ¿no? La idea de que había una seguridad, una confianza de que el alma podía ir directamente al cielo, no bajo ese régimen de purgatorio, ¿no? Y dependiente de todos aquellos ingresos y cosas que pudieras hacer, misas para sacarlo, ¿no? Sino la confianza que transmitía en una fecha en que hasta el día de hoy los católicos visitan cementerios, ¿no? Y recuerdan a sus seres queridos y hacen oraciones, y vemos que es una fecha en la que hay mucha sensibilidad en el mundo religioso por el tema de la muerte, ¿no? Tremendo. El tema de la Biblia comienza a ser un papel realmente relevante porque todo lo que él descubre o digamos, ese encuentro con la propia palabra que trae sobre su vida, digamos, como una revelación, él quiere difundirlo. Así que hablemos sobre ese punto, la importancia en este hecho, el de la imprenta, el de la traducción o en todo caso de la Biblia de sus lenguas originales al alemán, ¿no? Que es la lengua en que se comienza evidentemente a escribir, y el profundo impacto que genera en esta población, digamos, de una Alemania un poco diseminada en reinos, ¿no? Contanos un poquito en esas líneas. Bueno, una cosa curiosa es que la reforma religiosa y el avivamiento espiritual, como decía José Segovia antes, le precede un cambio intelectual, ¿no? A veces pensamos que lo intelectual está apartado de la fe, que los intelectuales hay que ponerlos en cuarentena siempre porque parece que dicen ideas y cosas raras, pero curiosamente el Renacimiento, ¿no? Que había llegado a Italia y por el que se habían descubierto esos clásicos, ¿no? Que durante tanto tiempo se habían perdido, también produce un renacimiento en el norte de Europa, pero un renacimiento con una expresión cristiana, ¿no? Y es Erasmo de Rotterdam y otros personajes que empiezan a interesarse por la Biblia y los idiomas originales en los que fue escrita, ¿no? El griego, ¿no? Y ese Nuevo Testamento griego, ¿no? Por ejemplo, que Erasmo de Rotterdam pues publica y que difunde, va a ser luego la base en la que los estudiosos de su momento, esos intelectuales, van a no solo a traducir la Biblia, sino a volver a poner la Biblia en el centro, ¿no? de la fe cristiana, mientras que durante mucho tiempo está apartada, casi sepultada ahí por la tradición. Y no solo él, ¿no? Incluso en España, en ese mismo momento, ese interés empieza. España fue uno de los países más erasmistas pues en el siglo XVI, y el propio Cisneros crea la Universidad de Alcalá para hacer estudios teológicos en las lenguas de la Biblia, es verdad, con una visión muy distinta a Lutero, pero sí hay un interés, ¿no? Y ese principio intelectual de buscar el origen, ¿no? De la fe, que está en la Biblia y en los idiomas en los que fue escrita, va luego a llevarse a la traducción de la Biblia, ¿no? Y todos van a beber las traducciones pues al alemán, al inglés, al español o al castellano, a otros idiomas, van a beber de ese primer Nuevo Testamento en griego de Erasmo, y va a ser muy importante, ¿no? Porque primero va a haber una crítica intelectual a la Iglesia que el mismo Erasmo va a hacer y otros, luego va a haber esa intencionalidad de buscar en la Biblia, en la palabra de Dios, qué respuestas tiene para el hombre, y después va a haber la traducción que va a llegar y va a difundirse a todo el pueblo, ¿no? Claro, tremendo. José. Yo creo que efectivamente hablar de la Biblia es hablar de la Reforma, ¿no? No en vano ha sido el lema de sola escritura, ¿no? El que ha unido a los reformadores, ¿no? Independientemente de sus diferencias, ¿no? La centralidad de la Biblia es clara, ¿no? Y en ella, como hemos dicho, Mario estaba muy bien explicando, la traducción es el primer paso, ¿no? O sea, no solamente Lutero hace un monumento a la lengua alemana, algunos dicen que la crea, ¿no? Porque aunque existieran traducciones parciales, ¿no? Que algunos suelen siempre sacar a la luz cuando se habla de este tema, ¿no? Es cierto que Lutero no es el primero en que intentaba traducir la Biblia, pero es evidente que el trabajo de traducción no tiene precedentes, ¿no? O sea, como ocurría en España con el trabajo de Reina Valera. O sea, por supuesto que habría otros intentos de traducción, ¿no? Generalmente fragmentarios, ¿no? Y parciales, ¿no? Pero lo que significa hoy en día lo reconocen intelectuales tanto en nuestro país como en Alemania, ¿no? Hablaba con Antonio Muñoz Molina, el reciente premio Príncipe de Asturias, ¿no? Que recibirá próximamente, ¿no?
Y para él me decía, no, es que esa es la Biblia española para mí, la de Reina Valera. O sea, para él no hay otra traducción semejante a ella, ¿no? Y es paradójico incluso cuando a algunos evangélicos les interesa que otras traducciones más recientes, ¿no? Y buscan otras alternativas, ¿no? Pero incluso los intelectuales que no son creyentes como él, ¿no? Reconocen en esa obra de la Reforma, ¿no? Que fue la traducción de la Biblia, algo que es un clásico del siglo de oro, como ha hecho la Sociedad Bíblica en esta edición que ha querido hacer, ¿no? de homenaje y de conmemoración, ¿no? Pero más allá de la traducción, yo quería también mostrar la centralidad que tiene, ¿no? El descubrimiento de la fe en la Biblia, ¿no? Por la Escritura, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esto es lo que une a todos aquellos hombres que dieron su vida, ¿no? por toda esta causa, ¿no? Fue el encontrar en la palabra de Dios, ¿no? Un medio vivificador, ¿no? Es lo que me gusta de la película Lutero también, ¿no? Este aspecto de libertad, ¿no? Que encuentra él en la palabra y en la proclamación transmite, ¿no? a todos sus contemporáneos, ¿no? Porque vivimos en una época en que la Biblia muchas veces se relaciona con fundamentalismos, integrismos, conservadurismos. O sea, parece que como todo lo que tiene que ver con la Escritura fuera una cuestión paralizadora, que fuera algo que ha quedado de atrás como un lastre, ¿no? Que te está impidiendo realmente vivir y llegar a pensar y actuar, ¿no? Y lo que vemos en la Reforma es todo lo contrario. O sea, la Biblia se ve como un instrumento de liberación que Dios ha dado en su gracia, ¿no? O sea, ha concedido un medio por el cual poder ser libre en primer lugar personalmente, como vivió Lutero, de esa carga que implicaba el tormento real de sus propias contradicciones, ¿no? De la lucha interior que él vivía, el descubrir en el propio lenguaje, ¿no? En que fue escrito la Escritura, ¿no? Que lo que Dios había hecho por medio de Cristo Jesús era suficiente para su salvación. Para él fue una liberación absoluta, ¿no? Que de hecho le costaba asimilar cada día, ¿no? Luchaba con esa realidad, ¿no? Y fue un hombre que siempre tuvo tensiones, ¿no? Y conflictos, pero al mismo tiempo tiene ese valor que yo creo que viene del descubrimiento, ¿no? De la verdad que le da esa libertad, ¿no? Por la palabra. La Reforma en sí, ya digamos como movimiento, como pensamiento que estamos viendo que se evidencia en lo histórico, en lo social, ¿cómo podríamos resumir en alguna medida en cuanto a su aportación para que nuestros oyentes pueda decir, cuando hablemos de la Reforma, hablemos con propiedad de ella? ¿Qué es lo que realmente propuso, adelantó, digamos, en ese momento histórico en el que se plantea y cómo, por supuesto, nos influye hasta ahora? Hombre, como decía José, hubo muchos mensajes, ¿no? Dentro del mensaje principal, que era el mensaje de la gracia, ¿no? Que era, no es que podamos alcanzar a Dios por medio de las cosas que hagamos, sino que Dios nos alcanzó a nosotros gracias a la muerte de Cristo en la cruz, y no podemos ganarnos la salvación, pero al mismo tiempo la salvación es gratuita para todo aquel que la acepta, ¿no? Uh-huh. No es barata porque tuvo un precio muy alto para morir Jesús en la cruz, pero sí puedes acceder a ella si la reconoces, la quieres y la deseas, ¿no? Y te arrepientes de tus pecados y te acercas a Cristo, ¿no? Entonces, lo que sí consigue Lutero, ¿no? y la Reforma en sí, sobre todo es pues los 4 grandes principios que a veces la Iglesia tiene que repetirse una y otra vez para no olvidarse de ellos, ¿no? Que es sola gracia, ¿no? Que solo, como estamos diciendo, por medio de la fe, de esa gracia inmerecida, de ese regalo, podemos acceder a Cristo y no buscar indulgencias actuales, ¿no? Pequeñas formas de acercarnos a Dios, ¿no? Por doctrinas, por formas, por cosas, ¿no? Solo la fe, ¿no? Que es suficiente para acercarnos a Cristo. No tenemos y a Dios, ¿no? Que hacer cosas materiales, y solo la Escritura, no añadiendo ni quitando, ¿no? Ya sea ideas, formas o tendencias o modas, ¿no? Y todo es, y solo Cristo, ¿no? Que no hay otro intermediario, ¿no? Estos 4 pilares los pone la Reforma, sobre ellos ha sustentado la Iglesia durante 500 años, y cuando se ha olvidado de alguno de ellos, ha empezado a torcerse, ¿no? Y yo creo que tenemos que tenerlos siempre constantes, ¿no? Nuestra Iglesia personal, ¿no? Donde nos reunimos, cumple estos 4 principios, estará en una fuente sólida y no se tambaleará, pero cuando uno de ellos falla, o varios,
pues empieza a tambalearse y deja de ser pues esa iglesia que quiere Dios, ¿no? y que Cristo vino a traernos al mundo. Sí, como muy bien explicado Mario, yo creo que ese triple lema de la Reforma se resume en ese cuarto principio que es solo Cristo, ¿no? Pues si lo fijamos, el tema de la centralidad de Cristo, ¿no?, es básico para la Reforma. Incluso en Juan de Valdés, los precursores mismos de la Reforma en España, ¿no?, el hablar de la expresión de los méritos de Cristo era un sinónimo de lo que era esa convicción liberadora, ¿no?, que produce la Reforma, ¿no? Primero porque se considera, claro, que la palabra que Cristo conoció y aceptó, ¿no?, y la que Él mismo nos da, ¿no?, es suficiente, ¿no? Pero la gracia también que se transmite por medio de esa acción de Dios y de esa obra es igualmente suficiente como la fe sola, porque ese es el lema de la Reforma, no que por fe somos salvos, sino que solamente por la fe somos salvos. Ahí está el escándalo del Evangelio y de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, claro, expresión que muchos nos recuerdan, ¿no?, que dice que parece como que Lutero se la inventa, ¿no?, y la añade allí al texto de Romanos, ¿no?, para aclararlo, ¿no? Pero es obvio para cualquiera que lea el texto de Romanos que es ese sentido del apóstol Pablo, ¿no?, independientemente de la cuestión filológica, ¿no?, de cómo Lutero traduce esa expresión de Romanos, ¿no? Esa es la enseñanza central del apóstol, ¿no?, que evidentemente que hay obras, que hay frutos, que hay resultados de esa fe, ¿no?, pero son manifestaciones, expresiones, consecuencias, ¿no?, de la realidad básica y fundamental que es la fe, y esa es la que nos salva, es lo que el reformador redescubre, ¿no? Aquí en España, porque estamos hablando de una época bastante convulsa para Europa misma en sí, estamos teniendo aquí también una serie de culturas que están en un enfrentamiento. Por un lado están los que creen en el Islam, la fe del Islam, están también los que creen en la fe desde el punto de vista judío, hebreo, y bueno, los católicos, evidentemente hay todo un mover y una serie de circunstancias. En cuanto a la Reforma aquí en España, ¿hubo algo especial? ¿Realmente vivimos un proceso diferente? ¿Qué estaba pasando en España? A mí me parece, tal vez porque no llegó a desarrollarse como en otros sitios por la persecución y una serie de circunstancias, pero que tenían algo especial los reformadores españoles, ¿no? Y era su tolerancia en comparación con tanto a veces reformadores de otros sitios y con los católicos, ¿no?, del momento. La mayoría de ellos que tienen que huir de España, porque si no deben ser condenados y ajusticiados o asesinados por la Inquisición, cuando llegan a Ginebra o cuando llegan a otros sitios, se dan cuenta de que el hombre tiende a crear sistemas cerrados, sistemas en los que, y a veces intolerantes, y a veces que persiguen al diferente, ¿no? Y ellos mismos se sienten incómodos, ¿no? Y sobre todo Antonio del Corro, pero también Casiodoro y otros de los... Cipriano era un hombre pues tal vez un poco más conformista, pero Casiodoro y Antonio sobre todo se sienten incómodos, ¿no?, que ese dogmatismo está llevando a la Iglesia de nuevo a una esclavitud, ¿no?, y no encajan en el sistema, ¿no? Yo creo que no es porque sean más brillantes que los demás ni que sean más inteligentes, sino porque han vivido ellos mismos la opresión de la Inquisición, de una sociedad como era la castellana y la española de aquel momento, totalmente opresiva, ¿no?, en la que era la pureza de sangre lo que predominaba, en la que se miraba a las personas por sus creencias, ¿no? Y llegan a una Europa que está en esa lucha religiosa y se sienten incómodos, ¿no? Yo creo que su gran aporte es el solo Cristo, pero hasta el extremo, ¿no? Hasta no vamos a crear un sistema tan cerrado que sea excluyente, que busque el perseguir al otro, ¿no? Y yo creo que en Europa y en España en especial eso todavía no se ha llegado a comprender, ¿no? Aunque los Estados Unidos tienen muchos defectos y no vamos a enumerarlos aquí, pero en ese sentido, ¿no?, de cómo han sabido adaptar la libertad religiosa, ¿no?, el hecho de que cada comunidad practique en paz y en libertad su fe, sin que eso suponga ni para el Estado ni para las otras confesiones nada, ningún problema. Aquí estamos años luz, ¿no? Cuando hace poco estaba pues promocionando un libro, ¿no?, en Estados Unidos, iba viajando por Miami, ¿no?, hacia un programa de televisión, veías la variedad de iglesias que había, ¿no?, y alguna mezquita, y pensabas, qué envidia en cierto sentido, ¿no?, que
que no haya esa limitación que vemos en Europa, y que además va a ir a más, o sea, porque España y Europa está regulando, la Unión Europea, cada vez una restricción mayor de la expresión de la fe, de cualquier fe, y metiéndola en el ámbito de lo privado, y vamos hacia una involución, ¿no? Mientras que en otros países eso está tan asumido que nadie se lo cuestiona, ¿no? Y en cambio aquí nos cuesta, ¿no? Nos cuesta aceptar que otros piensen diferente o que puedan expresar libremente lo que creen, y yo creo que nos queda un camino muy largo y a veces parece que vamos en contradirección hacia esa libertad religiosa. Claro. Bueno, estamos escuchando allí de fondo muy tenuamente, le dejamos un poquito. Es la Sinfonía número 5 de Mendelssohn, que tiene que ver precisamente con también este tema de Lutero y todo lo demás. ¿Por qué, José? Porque tú has sido el que has sugerido este fondo. Adelante. Mendelssohn es apasionante, aparte porque ha sido hace poco su aniversario, porque es un judío converso al cristianismo y un apasionado de la Reforma. Mendelssohn es uno de los grandes compositores del protestantismo después de Bach, ¿no? Y vemos que se identifica con esas verdades fundamentales y las hace suya. Precisamente en la Universidad Complutense va a haber próximamente un congreso sobre el papel de estos judíos conversos, ¿no?, al cristianismo en la Reforma. Y es significativo cómo, incluso en figuras del arte y de la música como Mendelssohn, juega esta misma combinación, ¿no? O sea, el origen judío iba unido a ese redescubrimiento de que implica la Reforma. Yo creo que la Reforma en España es incomprensible, ¿no?, sin el fenómeno efectivamente de los judío-conversos, ¿no? No solamente porque la mayor parte de ellos fueron considerados sospechosos por ello, ¿no?, al no ser de lo que se llamaba hidalgos viejos, no gente que tuviera una sangre que la consideraban como pura para el cristianismo, sino por todo lo que aportan, ¿no? Hay dos focos principales, ¿no? Convendría explicar estas cosas básicas de la Reforma en España, ¿no?, para aquellos que las desconocen. Básicamente es un foco en Sevilla, ¿no?, en torno al monasterio donde se traduce la Biblia, que me hablábamos antes, la Biblia de Reina y Valera, que eran dos monjes del monasterio, que tienen la oportunidad de escapar, ¿no? Hay una comunicación por vía de un familiar del inquisidor, y entonces logran huir del monasterio, y por eso tenemos un legado literario de ellos, ¿no?, porque no acabaron su vida en los autos de fe, los dos que hubo en Sevilla, donde sí murieron muchos otros, pero ellos también están haciendo esa obra a la vez que los principales predicadores de la Catedral de Sevilla, que fueron acusados, ¿no?, uno detrás de otro, ¿no?, de sospechosos de luteranismo, ¿no?, de haber abrazado la Reforma. En ese sentido, el foco de Sevilla es descomunal, ¿no?, tanto por la influencia intelectual como por la posición que tenían dentro de la Iglesia. El caso de Valladolid, que era tradicionalmente el centro político, tiene más que ver con la nobleza, con ciertas familias muy bien situadas, y una reciente exposición que se acaba de inaugurar en Valladolid en torno a todo este mundo y la novela de Miguel Delibes, del hereje, ¿no?, vuelve a recuperar esta historia olvidada, que, como decía Menéndez Pelayo, en un tiempo todo el mundo la conocía en España, pero hoy ya, si no fuera por la novela de Delibes, pocos saben realmente de lo que ocurrió de aquellos dos autos de fe en Valladolid, en que murieron gran parte de la gente de nobleza y de posición que había en Valladolid, había sido influenciada, ¿no?, por todo este movimiento que intenta ser cercenado, cortado de raíz, ¿no? Entonces se dieron todos los elementos objetivamente para una reforma en España. Es un misterio de la providencia que, sin embargo, no prosperara, ¿no? Pero no había por una deficiencia o fallo de que, como ha dicho a veces Menéndez Pelayo, ¿no?, que la lengua española no estuviera hecha para forjar herejías, ¿no? O sea, todo esto es absurdo, ¿no? Se daban los mismos elementos que en cualquier otra cultura y sociedad donde la reforma se produce. Lo que ocurrió, digamos, fue una explosión de intolerancia tal, ¿no?, y que corta de raíz, ¿no? Y gracias a Dios que por el exilio, por el lograr escapar, ¿no?, algunos pueden hacer una labor que ha sido olvidada y que ahora está reapareciendo, ¿no? La biblioteca que se está haciendo ahora en Sevilla, ¿no?, de todos estos libros que estaban algunos sin traducir, ¿no? O sea, en otros idiomas o en latín mismo, ¿no?, y no se conocían todavía en castellano, y estaban perdidos en bibliotecas y que están saliendo a la luz, ¿no?, que demuestra que hicieron una gran obra y legado
que no llegó a sus contemporáneos, ¿no? Y que ha tardado tanto tiempo ahora en venir a nosotros. Claro. El tercer congreso sobre la Reforma Protestante Española, Religiosidad Conversa y Reforma Española en la Universidad Complutense, los días 29, 30 y 31 de octubre del 2013. Está en la Facultad de Filosofía, edificio A, y las actividades, que son varias, que se llevarán a cabo el día 20, el día 30, inclusive el día 31. La actividad central será en el Paraninfo, si no me equivoco, de la facultad. Es en el aula número 217, y así que, don Mario, usted que es secretario de Cultura, cuéntenos un poco sobre esta actividad. Hombre, la verdad que es un milagro que sea el tercer año, es una labor inmensa, es muy importante, ¿no?, que en el mundo académico, poco a poco, como decía José, pues se vuelva a recuperar ese conocimiento sobre la reforma en España, la reforma en general, que hasta ahora ha estado casi olvidado, ¿no? Yo que he tenido la oportunidad de hacer mi doctorado y en la Universidad Complutense, todos mis estudios de historia, pues te dabas cuenta del gran vacío que había sobre la reforma en España, ya no solo en el siglo XVI, sino luego pues lo que se ha llamado en España la segunda reforma en el siglo XIX y las repercusiones en el siglo XX, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no?, que Emilio Monjo, por su buen hacer, haya conseguido pues esta tercera ya tercer congreso, conferencia, ¿no? Pues es muy importante, ¿no? Y el tema a tratar, además, este año es muy nuestro, ya José lo estaba apuntando, que es el peso de los judeoconversos en la Reforma, ¿no? Y los moriscos también, ¿no? Algunos de los personajes más importantes eran moriscos y judeoconversos, y no solo de los protestantes, sino de muchos pues alumbrados y muchos místicos que iban en ese camino. Lo que pasa es que a veces se quedaban dentro de la Iglesia, pero que iban en un camino cristocéntrico, que buscaban en una espiritualidad sincera y en la lectura de la Biblia pues ese cambio espiritual de los reinos, ¿no?, que había en la península, y que a veces pues no llegó a forjarse por muchas razones, ¿no? Sería meterse pero yo creo que este estudio que se va a hacer en estos días, ¿no?, de finales de octubre, y vienen especialistas de todo el mundo, sobre los judeoconversos y su peso, ¿no?, como estos judeoconversos, por el hecho de conocer las escrituras, el hecho de que sabían leer y escribir la mayoría de ellos, que para ellos la fe tenía que ver con el libro, que ellos eran antiidolátricos, ¿no? Pues todo eso propició que fueran los más cercanos a la Reforma y que dieran grandes reformadores, no solo aquí en la península ibérica, sino en otros sitios también. Claro, y destacar las personalidades que estarán exponiendo sobre estos temas, que muchos de ellos me parece que, o algunos de ellos me parece que inclusive son cristianos, ¿no?, pero que les ha llamado mucho la atención, y el objeto de su investigación la ha centrado sobre estas líneas de trabajo. Así que es muy relevante. Invitamos a nuestros queridos oyentes a que puedan pues asistir, los que tengan el privilegio de poder hacerlo, y que no se pierdan realmente este verdadero esfuerzo. Y bueno, de la universidad vino y en la universidad está, ¿no? Es que yo creo que es un privilegio que continúe estando esta celebración, tercer... En especial que el Día de la Reforma, que se celebra allí, que es totalmente libre la entrada, allí en el Paraninfo, es un día importante. El año pasado hubo una asistencia, casi se llenó por completo, o sea que la gente vaya pronto para no quedarse sin sitio. Y es un hito, ¿no?, que se pueda celebrar en lo que dices tú, en la universidad, y además la Complutense, porque la de Madrid Complutense, claro, es la heredera de Alcalá. Así es. Pues esa reforma, ¿no? Entonces yo invito a la gente que participe, sobre todo por lo menos si pueden todo mejor, pero si no, en el Día de la Reforma, que es una celebración que tenemos que ir fomentando cada vez más. Wow, tremendo realmente las cosas que hoy han estado compartiendo Mario Escobar y también José de Segovia, y que nos ha ilustrado muchísimo. A mí me gustaría, en estos minutitos que quedan ya, porque hay algunos que hemos venido del otro lado del charco, y a veces esto de la reforma, que si los protestantes, no tiene mucha vinculación. Dice, yo es que no soy ni de la Reforma ni protestante, yo soy evangélico. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Yo creo que tenemos que entender que las raíces del movimiento evangélico están en la Reforma del siglo XVI, ¿no? O sea, como le preguntaban a Lutero, ¿y dónde estaba la Iglesia antes de que llegaste tú? Y Lutero dijo, ¿dónde estabas tú antes de lavarte la cara, ¿no? O sea, esto es de lo que se trata. Se trata de la renovación, la manera en la cual se vuelve, se redescubre, ¿no?, se recuperan, ¿no?, las raíces de la fe bíblica, ¿no?
Entonces, el movimiento evangélico se caracteriza por un regreso, ¿no?, a esas verdades básicas del cristianismo, ¿no?, al redescubrimiento de la Biblia, ¿no?, a lo que significa la gracia y la fe, ¿no?, como al centro. Exactamente el mensaje de los reformadores, ¿no? Lo que ocurre, por supuesto, ¿no?, es que nosotros no nos gloriamos, ¿no?, en los hombres, ¿no?, como el apóstol Pablo dice, señala. Y es el sentido de ese evangelio, ¿no? Entonces, deificar, ¿no?, mitificar, hacer leyenda de estos personajes es una contradicción, ¿no? Y aunque tristemente muchas iglesias se identifican por el nombre de sus fundadores o inspiradores, ¿no?, y en este caso reformadores, ¿no?, es una contradicción en términos, ¿no? Yo creo que ellos mismos son los primeros que se sentirían muy incómodos con que se vincule sus iglesias con la inspiración que dio a luz, ¿no? Porque se trata de la tradición verdaderamente católica, universal del cristianismo, ¿no? Esto es lo que quiere redescubrir la Reforma, ¿no? ¿En qué consiste, como diría C.S. Lewis y S. Lewis, el mero cristianismo, ¿no? Lo que hace en definitiva una persona cristiana, ¿no? Y esto es lo que sin duda los cristianos evangélicos queremos, ¿no?, resaltar allí. Adelante, Mario. No, lo que iba a decir es que América le debe todo a la Reforma, ¿no? Yo creo a la Reforma y al Renacimiento, pero mucho a la Reforma. Yo creo que incluso desde las constituciones que luego surgieron en América tras la independencia hasta su forma de entender a veces la sociedad provienen de ideas de los Estados Unidos que provienen a su vez de ideas de la Biblia y de la Reforma, ¿no? Es verdad que allí pues ha proliferado sobre todo pues grupos evangélicos que a lo mejor son más de corte pentecostal, bautista, o sea, congregacionalista, podríamos decir, y no hay tanta iglesia pues más tradicional, pero, como decía José, la raíz primera viene de la Reforma y estos hombres fueron los pioneros, ¿no? Y aunque no debemos, como decía él, idolatrar a nadie, ¿no?, que todos tenían defectos, eran limitados, pero sí debemos de recordarlos, porque el pueblo que olvida su historia es un tópico que hemos dicho 1000 veces, pero está condenado a repetirla, ¿no? Y el pueblo de Dios se ha caracterizado siempre, y Dios siempre ha hecho un énfasis especial en su historia, ¿no? El pueblo de Israel constantemente estaba redescubriendo su historia, cómo habían salido de Egipto, cómo habían pasado en el desierto, para volver a enamorarse de Dios, ¿no?, volver a acercarse a ese Dios que les había salvado, ¿no? Y yo creo que la historia es imprescindible, ¿no? Y cuando lo olvidamos la acabamos repitiendo, ¿no? Y a veces pasa eso, ¿no?, que muchos excesos de hoy, aún de esto dentro del mundo evangélico, vienen del olvido de los errores que cometieron también nuestros padres. Claro. Mario, nos queda un pocos minutos ya, así que lo que tengas ahora que añadir, un minutito, adelante. Bueno, yo sobre todo animar a la gente a que piense, ¿no?, a que aprenda, a que busque. Creo que lo que debe caracterizar a los cristianos es no ser unos comodones, ¿no?, y unos vagos intelectuales pensando, bueno, ya conozco la verdad, ya no me esfuerzo más, ¿no?, sino Dios nos llama, y lo vemos a través de la Biblia, a aprender, a hacer nuestras cosas, ¿no?, ideas que hay en el mundo, y buscar cómo ser luz y sal en ese mundo, no aislarnos, ¿no? Yo creo que vivimos en una época en la que es muy fácil pues crear tu propio gueto, aislarte, y de esa manera, entre comillas, no contaminarte, pero Dios nos llama a ser luz y sal, y la luz y la sal tiene que estar pues donde hay oscuridad y donde se pudre la carne. Estupendo, José. Yo creo que el primer consejo que nos darían los reformadores es leer la Biblia, ¿no? Y es lo que precisamente en esta radio se inspira y se motiva. Así que si nos da igual la traducción que usen, no tenemos particular interés por alguna en concreto, pero lea la Escritura. Es, según creemos los cristianos, un medio de gracia. O sea, Dios habla por medio de ella. Y cuando Dios habla, cambia nuestra vida. Muchísimas gracias a ambos, a Mario Escobar, también a José de Segovia, por haber estado aquí con nosotros. Ha sido la manera particular en que hemos querido hacer realmente también una celebración aquí dentro de Dynamis Radio, en este espacio del SEM Responde, y hacer, porque como dice la propia palabra, hacer memoria, ¿no? Cuando tu hijo te pregunte, tú le dirás. Así que es bueno realmente honrar y aquel momento, aquel pensamiento que inspiró nuestras vidas. Mario, un abrazo, que Dios te bendiga. Gracias, un abrazo. Encantado. José, ha sido un placer haberte tenido con nosotros. Lo mismo. Queridos, hasta aquí el Pulso de la Vida. A partir de las 19 horas volveremos a estar en contacto con una entrevista interesante, así que no dejen esta tarde conjuntamente con nosotros de tomarle el pulso a la vida.
La última película sobre Lutero se presentó en el 6º Festival de Cine Alemán que hubo en Madrid. Ahora está disponible en DVD y fue recibida con sorpresa. Es una producción de habla inglesa en la que el reformador aparece ante el gran público, con el atractivo de un joven asombrado por el poder liberador de la palabra de Dios. El protagonista de Shakespeare in Love, Joseph Fiennes, resalta aquí la fragilidad, con una humanidad lejos de esa figura monstruosa que ha fabricado de él la leyenda negra. Por eso quien piensa que la Reforma no fue más que una cuestión de política y que Lutero no era más que un mero instrumento de los príncipes alemanes contra los campesinos, no reconocerá al personaje que tiene delante de la pantalla. Ya que en esta historia hay más evangelio que tal vez en toda la pasión entera de Mel Gibson. Porque el tema de esta película es en realidad la gracia de Dios, que nos revela un Padre amante y lleno de misericordia. La película arranca con la mítica tormenta por la que Lutero decide hacerse monje en Erfurt el año 1505. A pesar de la oposición de su padre, es allí donde conoce al vicario general de los agustinos en Alemania, Staupitz, magistralmente interpretado por el actor suizo Bruno Ganz, que tantas películas hizo en el nuevo cine alemán con directores como Wim Wenders. Su habitual papel contenido adquiere aquí un singular dramatismo en este interesante personaje que ha venido a ser el prototipo del catolicismo romano más filoprotestante, siempre tan cerca pero a la vez tan lejos de la Reforma. Para él, como para tantos católicos, hoy el problema del protestantismo es que no se ve lo positivo que hay todavía en la Iglesia Católica. Aunque le recomienda leer la Biblia cada día, le manda a Wittenberg para estudiar. La famosa visita de Lutero a Roma ha sido rodada en Italia misma, por ese director británico afincado en América que se llama Eric Thiel, y que hizo hace poco también una película sobre Bonhoeffer, el predicador alemán muerto por los nazis. Se detiene allí en el inmenso circo en el que se ha convertido la religión papista. Esta experiencia deja a Lutero escandalizado. Ante semejante espectáculo de manipulación, superstición y moralidad que ve en manos del clero, ante la pompa y el lujo vaticano que lleva a León X a hacer una venta masiva de indulgencias, se muestra en la película todo con detalle y exactitud histórica. Pero esta denuncia de la corrupción, lejos de verse como algo anacrónico, muestra una actitud singular por el enfrentamiento que tiene contra toda tiranía y opresión espiritual. En este sentido, vemos la actualidad de su obra. Los 95 tesis de Lutero contra el comercio vaticano no solamente inician un proceso de reforma de la Iglesia, el 31 de octubre de 1517, sino que siguen siendo una denuncia contra todo tipo de corrupción religiosa. El mensaje de Lutero por eso va más allá que una mera declaración del valor de la libertad de conciencia. Pocas veces en el cine se han visto un tratamiento tal de la Biblia como vemos aquí, tan emancipador para el hombre. Como cuando tantos están identificando el cristianismo bíblico con fundamentalismos e integrismos religiosos, que son fanatismos casi terroristas, Lutero nos presenta la palabra de Dios como una realidad que nos libera, ya que entender la autoridad del Papa como sujeta a las Escrituras, por encima de ella la Biblia, el ver que los evangelios pueden ser negados no por los hombres, sino que Dios le da toda su autoridad, lleva una fe que ya no se basa en el consuelo, sino en la verdad misma. Es por eso que Lutero se niega a arrodillarse ante esa autoridad romana que representa al cardenal Cayetano, porque su conciencia, declara ahora, está cautiva de la palabra de Dios. Es interesante el papel que tiene también la política en esa reforma. El apoyo del príncipe Federico el Sabio, interpretado aquí por un Peter Ustinov, a punto ya de fallecer, pero lleno de una sabiduría e inteligencia que ya quisieran tener muchos actores jóvenes, nos muestra cómo se hizo posible la traducción de la Biblia. En esta obra, la que realmente produce la reforma, es el redescubrimiento que se produce por parte de Lutero de la gracia de Dios. Ese apoyo de los príncipes en Augsburgo, con el que se cierra la película, se convierte también, tristemente, en el abrazo del oso. Al final vemos los efectos de la guerra contra los campesinos, y es allí donde las consecuencias prácticas de la visión de Lutero sobre dos reinos divorciados, en cierto sentido, la realidad espiritual de la temporal, lleva a trágicas consecuencias. Pero Lutero es presentado aquí como alguien entrañable. Su relación con el personaje de una niña minusválida que se llama Greta aparece a lo largo de toda la película. Es como la afirmación de Jesús de que el reino pertenece a los niños. Esa compasión de Dios por una criatura indefensa es la que resalta una y otra vez, como cuando entierra a ese enfermo mental que ha suicidado en un campo santo. En ese sentido yo creo que esta es una historia sobre la gracia, aunque no se menciona la palabra. Tampoco se habla de justificación, pero no hay mejor explicación que la que da Lutero en ese emotivo sermón que predica entusiasmado por el pasillo de esta iglesia de Wittenberg, ya que una de las virtudes de esta obra es precisamente el lenguaje, capaz de hacer entender ideas centrales de la Reforma de una forma clara y sencilla, perfectamente comprensible para cualquier espectador. Es el amor activo que destaca al final de la película, en ese relato del hijo pródigo, cuando le explica a los niños que el padre corre en busca del hijo. Es la gracia que se muestra en un hombre como Lutero cuando todas sus debilidades
Le hacen confesar a su esposa Catalina que hay días que se siente tan deprimido que ni siquiera se levantaría de la cama. Y es por eso que muchos creemos que la Reforma fue obra de Dios. No es la historia de un hombre, sino de Dios amando profundamente a criaturas tan miserables y atormentadas como ese monje. La pregunta, por lo tanto, es si conocemos así el amor de Dios, porque no hay nada que se le pueda comparar. Unsere Natur unartig sei, und dennoch blieben wir dabei. Aus eigener Kraft war niemand fähig, der Sünden Unart zu verlassen. Macht auch alle Kraft